Relaciones de poder o de igualdad. La forma de las relaciones no es la causa de la insalubridad. Tenemos en nuestras manos la elección de relacionarnos con las personas desde la igualdad sentida desde el interior, o bien desde las relaciones de superioridad, inferioridad. 1. Podemos elegir tener relaciones en que otras personas nos intentan someter, ignorar, tratar por encima del hombro, rechazar, o un largo listado de formas en que se puede manifestar la desigualdad en el trato. Y esto no queda así sin más, porque lo que das, recibes, y viceversa. Por lo que si elegimos jugar este juego, por otro lado y a otras personas, le hacemos lo mismo que otro nos hace. Si revisamos con perspectiva esto, lo podremos ver. Hacemos un cierre de ciclo, por así decir. Lo que jugamos es porque de algún modo esta dinámica nos beneficia al devolvérsela a otros en otros momentos. ¿Sí? Y 2. Y tenemos la posibilidad de realizar y de crear relaciones en que la igualdad sea la tónica general. Quiere decir solo relacionarnos con personas que sean capaces de desarrollar tratos de mayor igualdad. Pues viviendo la vida que vivimos y sabiendo que venimos a aprender, pues como que no es lo óptimo. Sin embargo, el cambio siento que procede de cómo relacionarnos con las personas que quieren tratos desigualitarios. No es lo mismo jugar a permitir que otro tenga actitudes como las mencionadas previamente en relaciones de desigualdad, que tener presente qué actitud tiene el otro ante nosotros y elegir cómo actuar ante su intención, sin que ello suponga una lucha o una confrontación. Elegir y sentir una actitud ante alguien que quiere jugar a niveles y tú sentirte en tu sitio, empoderado o empoderada, y desde ahí dar lo que sientes en equilibrio apropiado. Si creemos que nosotros no somos libres, no lo seremos, claro que no. Establecer perspectiva de qué nos puede llegar a dar el otro y en base a ello, no dar más ni menos. Ser justos, porque si no, sería el mismo juego de poder del que queríamos salir, pero de otra forma. ¿Sí? Son varias las leyes universales las que observo que jugamos aquí. Está la de la responsabilidad, mentalismo. Toda la realidad es creada desde el pensamiento. La del equilibrio, causa-efecto. Lo que tú generas va a tener un efecto resultado. La de la polaridad, los opuestos que existen siempre, el blanco-negro, el femenino y el masculino, víctima-victimario. La del desafío. Todo está en movimiento, en cambio vibracional. La de la ley de la frecuencia y vibración. Lo que es dentro es fuera. Lo que siempre digo y llamo la tríada. Aunque mi perspectiva es que, de forma general, en las relaciones influyen todas las leyes universales de un modo o de otro. Y ahora te voy a añadir
una parte de un texto del libro de Annie Marquier, El maestro del corazón, que me parece sumamente esclarecedor. La combatividad, la competición, la dominación, que es el tercer mecanismo primario. Cuando el ser humano se encuentra atrapado en este mecanismo, es también altamente manipulable por el tercer señuelo, el del poder. El poder del dinero, de las posesiones materiales, de la influencia en todos los órdenes. La enorme energía que muchos seres humanos dispendian en su lucha por el poder es la manifestación de un comportamiento automático teleguiado por otros que tienen aún más poder y que obtienen así sustanciosos beneficios. Que quede claro desde ahora, insistimos en ello, que odiar a los poderosos establecidos haciéndolos responsables de nuestras desgracias es absolutamente inútil y contraproducente. Si los sistemas nos manipulan, es porque somos manipulables. Pretender luchar contra todos los manipuladores del mundo es una empresa sin esperanza. En cambio, todos ellos desaparecerán de una manera muy natural cuando no exista nadie a quien manipular. Es decir, cuando hayamos dejado de identificarnos con los mecanismos del ego y entre en acción el verdadero maestro interior. Y esto no son elucubraciones filosóficas, no. Esto se trata de nuestra vida cotidiana, de nuestras relaciones personales, de nuestra salud, de nuestra sociedad, de nuestro mundo. A esta breve lectura de un párrafo de Annie Marquier, yo añado: ¿nos quejamos de que nos manipula o ningunea el poder? ¿O por el contrario, en nuestro entorno también sentimos lo mismo con situaciones distintas? ¿Te das cuenta? Antes de seguir con la reflexión, tras esta lectura del artículo, comentarte que puedes conocer los servicios tanto de sesiones individuales, de divulgación con charlas y conferencias, así como de preparación en el sistema de la pirámide de la plenitud para profesionales del sector. Todo ello lo encuentras en lapiramidedelaplenitude.com en la pestaña Colaboramos. Además, puedes conocer en la escuela lapiramidedelaplenitude.es los cursos de respeto, crítica constructiva, liberación de sabotajes con los que logras mejoras en tu educación y en tu desarrollo personal. Así como podrás conocer todos los libros disponibles en Amazon. Este artículo fue escrito el 15 de abril de 2016. Por aquel entonces yo me formaba como terapeuta Gestalt. Y yo ya en aquel entonces vivía muchos procesos de darme cuenta y de insights en los que me comprendía cuántas luchas internas y externas estaba viviendo. Muchas luchas de poder, tanto en relaciones de iguales como en relaciones con la autoridad. Y vivía de una forma no observadora consciente, sino desde un observador analítico, siendo consciente de su sufrimiento en esos procesos, ¿sí? Que había muchísimas luchas de poder en las relaciones y que eran diferentes, que eran muy diferentes, pero que había un gran trabajo que realizar
en cada una de las personas para que pudiéramos lograr la libertad. Porque yo veía muchas personas manipulables e incluso yo estaba siendo manipulable a la hora de no saber cómo liderarme en todas esas relaciones donde había juegos de poder. ¿Sí? Tras aquella experiencia que me llevó a escribir este artículo, ahora ya con mucha más solera, muchos años encima echados, y ya en el 2021 creé la gráfica de la pirámide de la plenitud y ahí comprendí, incluso amplié muchísima más profundidad en el libro La pirámide de la plenitud, equilibrio de abundancia y de prosperidad, que realmente que las relaciones serán insanas hasta que no seamos libres. ¿Sí? Es decir, serán sanas cuando seamos libres. Es lo mismo, pero al revés. Al crear las pirámides tanto de 3 niveles como de 2 niveles, yo lo que promulgo es el establecimiento de un camino para la independencia de la persona, para la independencia del femenino y del masculino. Todo lo que compone el femenino, que ya he ido explicando en distintos podcasts anteriores y que describo con amplitud en todos mis libros. Entonces, cuando nosotros generamos ese proceso de acompañamiento evolutivo con el sistema de la pirámide de 6 fases, podemos potenciar la independencia de la persona y lograr que ascienda mediante la pirámide y lograr la plenitud. De ahí que plenitud es salud, es conciencia, ¿sí? Es equilibrio y conciencia. ¿Qué es lo que quiero decir además? Que, como explico en el libro de la pirámide de la plenitud y en los vídeos que explican estas 2 pirámides, que realmente hemos de salir del paradigma de bueno o malo sobre las relaciones o las formas de relaciones, ya sean patriarcales, matriarcales o igualitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos confundido muchísimo, hay muchísimas confusiones y razonamientos muy ilógicos y sin sentido que se enmarcan en las relaciones. Y desde aquí se forjan muchísimas educaciones, incluso políticas y cambios y leyes, etcétera, etcétera. Que una relación sea patriarcal o matriarcal no quiere decir per se que sea sana o insana. De hecho, yo suelo decir las relaciones patriarcales insanas y las distingo de que hay relaciones patriarcales sanas. Y esto se verá para muchas personas como ¡ay, qué estás diciendo! Mira, el dinero no aporta la insalubridad a una relación. El poder no implica una insalubridad a una relación. Lo que lo implica es la conciencia de las personas. Entonces, cuando yo hablo del sistema de la pirámide y hablo de la pirámide de 3 niveles y de 2 niveles, siempre digo, las personas lograrán su poder personal y su independencia, sea cual sea la relación en la que estén inmersas, porque no se trata de que prohibamos determinados tipos de relaciones, sino de que apoyemos la evolución de la conciencia para que no se produzcan las insalubridades, sean cuales sean las relaciones. Que las personas sepan, sea cual sea ese tipo de relación que tengan, igualitaria, matriarcal o patriarcal, qué nivel de conciencia tiene la persona enfrente desde un espíritu crítico y decidir cómo actuar desde la responsabilidad, el respeto, la conciencia, su plenitud, cómo poner sus límites, su hacerse respetar, su respeto, su retirada si es necesario, etcétera, etcétera. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Las relaciones desigualitarias no tienen por qué per se ser insanas. No tenemos que demonizar y romper estructuras de poder o empresas o estructuras de familias. No tenemos que romper nada. Lo que hemos es de inyectar la conciencia a las personas y ayudarles en su evolución. Mira, históricamente
Las relaciones matriarcales y patriarcales siempre han estado luchando desde la materia y el poder. Cuando había una baja conciencia por parte de esas personas que eran patriarcas o matriarcas. ¿Sí? No siempre un matriarca o una patriarca es quien tiene el poder sobre el dinero y los bienes y sobre el trabajo proveedor. Ha habido veces, y sigue existiendo a día de hoy, muchas personas que no son dueñas de las empresas, pero son quienes manejan el cotarro, ¿verdad? Y hay muchas familias en las que no son o la mujer o el hombre los que traen el dinero a casa, ¿sí? Pero realmente quien manda, quien tiene la batuta de mando, el poder, es quien tiene ese rasgo alfa, ya sea hombre o mujer, ¿sí? Entonces, es como, con todo esto que te voy contando, estoy desmontando muchos paradigmas y creencias que nos tragamos y que nos generan ya desde ahí una actitud de lucha contra determinados géneros, contra determinados estatus, etcétera, etcétera. Y voy a hacer incluso una hincapié más profundo. Históricamente, ha habido muchísimas luchas de poder entre relaciones igualitarias, ya sean hombres o mujeres, en las relaciones de pareja, en las relaciones entre amistades, en las relaciones entre hermanos, entre primos, entre compañeros de trabajo. Son relaciones igualitarias. No hay alguien que mande más que otro. ¿Pero qué pasaba? Que habían luchas, había competencias, había envidia, había bullying, había mobbing, había rencillas. El ego insano dirigiendo las mentes de las personas que están en lucha de poder, aunque sean relaciones igualitarias. A porrillo he conocido yo esto. A porrillo. ¿Y cuál es el arma letal que juegan aquí? Porque aquí no hay ni dinero ni poder con el que se esté manipulando a otro. Lo emocional. ¿Con qué se juega? Con la dependencia emocional de la persona. Ya no se juega con la dependencia económica o incluso la dependencia de no tener una libertad de pensamiento, como se puede hacer en las estructuras matriarcales o patriarcales, ¿no? que tienen otras personas. No, estas son relaciones iguales. Y hay lucha de poder ¿desde qué? Desde lo emocional. Sigo abriendo la mente mediante esta reflexión, porque necesitamos abrir la mente. Es que estamos dirigidos por personas que no están sanas y que están acotando la apertura mental para que podamos verdaderamente lograr la conciencia y poder liderarnos a nosotros mismos desde una libertad en la vida. Hace muy pocos días escribí un artículo que era una confrontación a teorías espirituales malentendidas y lo denominé "No recibes lo que das". Claro, esto puede chocar un poco porque es una ley universal y es muy espiritual. Lo que yo quería decir con esto es que, de una forma muy sencilla, lo que nosotros realmente estamos dando en nuestras relaciones es la triada interna, es nuestro ego insano. ¿Sí? Nosotros no estamos dando trabajo cuando somos patriarcas o matriarcas y tenemos, por ejemplo, una empresa. Nosotros estamos dando nuestra triada insana. Si nosotros tenemos el ego insano, esa triada insana interna, nosotros lo que vamos a dar son esas dinámicas y es lo que vamos a vivir en esas relaciones. ¿Cuántos líderes no reconocen en sus empresas o en sus liderazgos, ¿no? como jefes de equipo y tal, que están sufriendo pues el tipo de trato de unos subordinados y tal? Bueno, es que eso está relacionado con la triada interna. Lo que tú estás dando no es un liderazgo generoso, consciente, educado, por mucho que tú lo practiques. Es que tú no has sanado tu triada interna. Entonces, la ley universal es cierta, porque tú estás recibiendo lo que estás dando, tu triada interna. Quizá tu victimario enfrente, tu victimario interno lo tienes enfrente. ¿Sí? Y eso es lo que verdaderamente estás dando. Y entonces el trabajo que realizar para salir de esa lucha de poder que estás recibiendo es trabajar desde lo más hondo tu triada interna, tu patrón de relaciones. ¿Sí?
hay creencias y paradigmas con esto del poder muy arcaicas, que ya están muy desfasadas, pero hay muchas personas que siguen luchando mucho desde aquí. Y es que tanto el poder como el dinero corrompen a las personas. Y esto es de lo más absurdo, porque es que algo abstracto o algo material no puede cambiar la naturaleza humana. La naturaleza humana simplemente se pone en evidencia mediante lo externo. Se potencia, ¿sí? Si tú tienes un ego insano, pues se va a potenciar. Si tú tienes un ego sano, se va a potenciar, ¿sí? Entonces, hay un dicho muy típico en mi tierra que se dice: si tú quieres saber quién es Juanillo, dale un carguillo. Bueno, pues eso es, precisamente. No es que el cargo, el poder, el patriarcado, el matriarcado vaya a generar un mal. No. Es el ego insano en sí que esa persona es. Si esa persona no tiene un desarrollo de conciencia, de educación, de respeto, de salud mental, claro, evidentemente la persona, si le dan un cargo, ¿qué va a generar? Pues va a potenciar todo su ego insano. Pero si esa persona está cada día siendo responsable por lograr una mayor conciencia en su centro, en su ego interno, ¿no? En todo lo que es en sí su estructura interna y triada, si está apostando por su evolución día a día, esa persona evidentemente no se va a convertir en una persona insana en sus relaciones. Seguirá aprendiendo y se equivocará y serán procesos evolutivos, claro que sí, pero no es lo mismo. Así que salir del paradigma de el poder y el dinero dañan a las personas. No dañan a la persona. La persona ya venía de casa ya así. Esa persona ya venía de casa así. Entonces no tiene nada que ver ni con el poder, no tiene nada que ver con el dinero y no tiene nada que ver con el género. No tiene nada que ver con el estatus, sino con la calidad de la conciencia de la persona. ¿Sí? Por eso es por lo que todo el proyecto de la pirámide de la plenitud se centra en que realmente pongamos el foco en lo abstracto, en lo interno, en el proceso evolutivo de la persona, en el proceso educacional consciente de la persona. Y que eso se requiere de muchas fases, que requiere desde la educación básica generar una estructura potente, donde haya también incluso todos los procesos que voy añadiendo de educación en relaciones, en inteligencia emocional, combinar todo tipo de visiones, porque es que es un amplio espectro lo que contiene la evolución de la conciencia de la sociedad. ¿Sí? En el artículo menciono las leyes universales. Yo aquí no me la voy a dar ahora de que soy una experta en leyes universales. Yo leí el artículo en aquel entonces, que por cierto ha desaparecido, y he aportado otro diferente como anexo en el artículo que he leído. Pero bueno, te las voy a leer por encima para que tú comprendas a qué se refiere eso de las leyes universales, porque claro, pensamos que todo está muy extendido, ¿no? Que todo es que lo materia es materia, la gente espiritual va por otro lado, esta gente está en otro mundo. No, la base de la sociedad, la base de las dinámicas personales está sustentada en algo muy espiritual. Lo único que pasa que personas que ya venimos un poquito ya con esto ya hecho, sabemos que no se pueden expresar de una forma tan abierta, sino que se han de hacer de una forma indirecta, pero que al final está dirigida la vida por estas leyes universales. Y te las voy a decir. Mira, las 7 leyes son: la primera, el mentalismo. Toda idea crea una realidad. Por eso nosotros, los profesionales de toda la salud mental y el desarrollo personal y los mentores, lo que hacemos es poner muchísimo foco en el cambio del proceso de pensamiento, es decir, en los paradigmas, en las creencias, en las distorsiones cognitivas, en todos los procesos de pensamiento negativos, en creencias obsoletas como las que estoy tratando de transformar mediante este artículo. 2. La correspondencia. Lo que es dentro es fuera, como te comentaba, la tríada interna. Tú no puedes vivir una experiencia de patrones de relaciones sanas si tú no lo has sanado internamente. ¿Por qué? Pues por esta ley universal, porque es una correspondencia. La tercera, vibración. Mira, todo es movimiento en el mundo.
Y muchas veces cuando las personas están sufriendo de depresión, están sufriendo de ansiedad, están sufriendo de ataques de ira y todo esto, muchas veces es porque están apegados a algo, a como que las cosas tienen que ser como yo he elegido o nada puede cambiar porque yo lo había decidido así. Bien, pues esta ley universal lo que explica es que hemos de fluir con los cambios que la vida nos va aportando y nos va proponiendo para generar ese proceso evolutivo. Si no, enfermedades mentales o dinámicas de vida muy complejas. Cuarta, la causa y el efecto. Esto es lo que comúnmente se llama el karma. Escúchame, ¿cuántas veces no lo has visto? Que una persona coge y tira una pelota y casualmente la tira de tal manera que le da de vuelta en la cabeza, ¿no? Eso es el karma. O sea, es un causa y efecto. Hay veces que no vemos exactamente que una persona que haya hecho un mal acto le venga de vuelta y que nosotros lo veamos. Y por eso muchas veces lo que se dice de una forma un poco más espiritual es suelta, que la vida se encargue. Si esa persona ha hecho un mal, la vida va a generar el equilibrio, es una causa y efecto. Hay quien incluso cree en otras vidas y entonces dice, bueno, pues si no es en esta vida, en otra vida será, ¿sí? Y es soltar la necesidad de esa venganza, ¿no? Que es lo que se denomina desde la psicología cognitivo-conductual la falacia de la justicia y la falacia del cambio, ¿no? Es la búsqueda de que todo sea mediante un acto y yo voy a estar tranquilo cuando eso cambie o esa persona reciba esa venganza o ese cambio o situaciones similares, ¿no? La quinta ley universal. Todo tiene su opuesto. Esto es lo que se denomina la polaridad. Aunque la verdad es que la polaridad siempre tiene un polo, otro y un centro, ¿sí? Pero bueno, a nivel espiritual lo que se explica es que todo tiene un polo opuesto. El blanco tiene el negro, el femenino tiene el masculino, el bien tiene el mal, ¿sí? La polaridad vista desde la terapia, que yo esto ya lo he explicado en muchos artículos, libros y demás. Lo que está claro es que hay una polaridad sumisa, como se explica desde la psicología cognitivo-conductual, hay una polaridad que es agresiva y después hay un centro asertivo que es el punto equilibrio. Yo le llamo el centro plenitud observador conciencia y es el punto en el cual hay el justo equilibrio de conciencia y de bienestar y de salud. Porque ya has vivido los dos polos extremos y eliges la sabiduría del encuentro justo de los dos polos en el centro, ¿sí? La sexta ley es el ritmo. Mira, cuando yo muchas veces explico los procesos, incluso a los clientes, ¿no? Que tú le dices que esto es un proceso, tú tienes que entender que esto no es de la noche a la mañana y que esto pues tienes una serie de fases, es un proceso desde fuera, capa a capa, hacia adentro. Bien, pues muchas veces las personas esto no lo quieren aceptar porque aparece la impaciencia del ego insano. Bien, pues la realidad es que la vida es un proceso, lo mismo que existen las estaciones, como los ritmos lunares, como las estaciones y los procesos que vive la siembra. Por eso cuando hay mentores y coaches y tal que explican, no, porque esto en 3 sesiones, no, en 3 sesiones no. Esto tiene un proceso y tiene una serie de fases y en cada fase tú claro que puedes lograr unos hitos y encontrar los equilibrios. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, hace unos años, escuché, te liberamos de los traumas inconscientes en 3 sesiones y dices esto, pero ¿esto qué es? Si es que tú necesitas un proceso primero educativo, después una autocomprensión, pero ¿qué están vendiendo estas personas? Esto es un engaño, esto es una farsa. Bien, pues eso va en contra de esta ley universal. Y la 7ª ley universal es la generación. Mira, al final lo que quiere decir es que tu obra, ¿sí?, se convierte en tu maestro. ¿Cuántas veces un libro que tú has escrito o un artículo o bien tu propio hijo o bien tu propio alumno no se convierte al final en tu maestro? A mí me ha pasado que yo he llegado a escribir artículos y al poco tiempo volver a leerlos y tener insights con mis propios artículos. Es brutal. Al final, tu creación se convierte en tu maestro. Bien, pues una vez desarrolladas las leyes universales, que como estaban mencionadas en el artículo he querido hacer hincapié porque no quería dejarlo en el aire, pues comentarte que también menciono a Annie Marquier, que para mí es una excepcional desarrolladora de conciencia.
Y bueno, ella pone mucho hincapié en la importancia del cerebro del corazón. Bien, pues el desarrollo del cerebro del corazón es lo que también propongo con el sistema de la pirámide, con la evolución a lo largo de la pirámide. Ella es una señora que apuesta fuertemente por el desarrollo de la conexión con el corazón. Sin embargo, en la sociedad, que esto ya lo he explicado en libros, en artículos, en los podcasts anteriores, incluso en el de inteligencia emocional y de los PAS, nosotros no podemos apegarnos a la idea de que el razonamiento emocional sea una verdad del corazón, el maestro del corazón. No lo es. Tampoco la hipersensibilidad, porque así muchas veces es como se interpreta que es un PAS. No, eso no, tú no eres hipersensible porque seas PAS, es porque no has liderado tu don, ¿sí? Entonces, de hecho, Annie Marquier hace muchísima crítica constructiva e incluso confrontación y lo denomina victimitis. Ella fue a la primera que le leí este tipo de etiquetación, porque es una etiquetación, claro, para definir este apego al femenino insano, que realmente para nada tiene que ver con la guía de nuestro maestro del corazón, que dicen que tenemos 3 cerebros en nuestro cuerpo, ¿no? Está el cerebro mental, el cerebro del corazón y el cerebro en el intestino. Bien, pues Annie Marquier se centra en el desarrollo de este centro. Quiero, para cerrar esta profundización, esta reflexión, que comprendas que la lucha contra el poder o contra estructuras de poder es insana y es innecesaria. Porque desde ahí, desde esa lucha, nosotros no vamos a lograr la libertad. Sí, nosotros logramos ser libres al conectar con quien de verdad nosotros somos. Y eso es la plenitud, la conexión con el ser. De todo esto yo hablo en varios podcasts. En la crisis de las relaciones, en este podcast yo establezco cómo es importantísimo comprender que nuestro proceso evolutivo de conciencia genera unas crisis en las relaciones que hacen los cambios grandes de luchas de poder que podemos haber vivido hasta ese momento. Pero es que aparte también el educarnos mediante el podcast de los mensajes de las relaciones no son para todos por igual, hace comprender la importancia de poner el acento en la educación de la sociedad y la comprensión de que los líderes referentes no pueden ser personas insanas y que es gracias a una profunda y elevada educación y desarrollo de conciencia que los líderes pueden ser luz, cosa que no pasa hoy día en la sociedad. Entonces, las luchas de poder y todas esos patriarcados y matriarcados insanos, si generamos una buena estructura de educación social, serían desbancados. Es que es imposible porque la sociedad tiene un nivel de autocrítica, de espíritu crítico, de conciencia, de observación, de conocimiento y de educación, que es que ya no puede llegar un líder insano al patriarcado o al matriarcado. Es que no puede, ¿sí? Y después, aparte, para profundizar un poquito más, si lo deseas, yo escribí un artículo que se llama ¿Sabes que eres manipulable? Pues mediante ese artículo también hice hincapié en devolver la conciencia a las personas de que somos manipulables y de que necesitamos lograr nuestra independencia emocional psicológica para no serlo. La independencia del ser humano, la independencia en el femenino y el masculino, que es lo que propugna la gráfica de la pirámide de la plenitud, así como el sistema de trabajo de la pirámide, evidentemente lo que evidencia también es que la libertad no tiene forma. No tiene forma. Lo que tiene es un estado del ser. La libertad es un estado del ser. De este modo, las personas que quieran ser matriarcas o patriarcas o tener relaciones igualitarias van a centrarse en su proceso evolutivo en la gráfica de 3 niveles. ¿Sí? Y las personas que quieran estar en relaciones patriarcales o matriarcales serán personas que necesiten un trabajo en el que se genere ese proceso evolutivo en la pirámide de la plenitud de 2 niveles. ¿Vale? Ya sea
que tú quieras llevar este tipo de relaciones a lo empresarial, pues estaríamos hablando de ser parte de una empresa como por cuenta ajena. Sería, pues yo entonces tengo que saber cómo manejarme con un patriarca o matriarca empresario, emprendedor, siendo yo una persona dentro de la pirámide de 2 niveles, ¿sí? Si yo quiero ser una persona que sea completamente independiente y plena, pero relacionarme en mi pareja con una relación desde el patriarcado y el matriarcado, que es totalmente lícito, pues yo he de ser una persona plena desarrollándome dentro de la pirámide de 2 niveles. Ahora bien, si yo quiero ser una persona independiente, plena, consciente, pero quiero relaciones o igualitarias, o bien yo quiero ser un patriarca o una matriarca en una empresa, por ejemplo, pues yo lo que necesitaré será realizar todo un proceso evolutivo en la pirámide de la plenitud de 3 niveles. ¿Sí? Así que con todo esto dicho, insisto en la idea que me parece muy importante. La libertad no es una forma de relación. La libertad no es tener o no poder. La libertad no es tener o no tener dinero. La libertad es un estado de ser al que llegamos cuando realizamos el proceso evolutivo de ascenso por la pirámide y cuando realizamos todo nuestro proceso evolutivo en las 6 fases del sistema de la pirámide de la plenitud, así como hemos ido profundizando para liberarnos de toda esa triada insana interna, desde el consciente, el subconsciente y finalmente el inconsciente. Eso es el logro de la verdadera libertad, y de esta manera las luchas de poder desaparecerán y lo que habrá será un respeto en la sociedad en el que se quiera el bienestar, la plenitud y la convivencia social. Con todo lo dicho hasta ahora, solo me queda decirte: buen viaje, caminante, hacia la plenitud. Gracias por escuchar. Dale a me gusta para saber que voy por buen camino. Coméntame en qué te ayudó más este podcast de hoy. Y suscríbete para recibir notificaciones de las nuevas publicaciones. Para que más personas puedan beneficiarse de este material gratuito, compártelo para que seamos cada vez más personas plenas y así sumar nuestro grano de arena al bienestar individual y al bienestar social.